Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani. Sean todos bienvenidos a otro video más aquí en Hablando con Dani. Hoy quiero hablarles sobre los derechos humanos y ya he hablado sobre este tema de alguna forma u otra con grupos que son la minoría aquí en Estados Unidos. Pero ¿cómo las personas hoy están hablando mucho de los derechos humanos de las personas y cómo antes no se hablaba sobre esto? Yo quiero traer a la mesa muchas cosas que tal vez ustedes no van a escuchar en los medios independientes, en los canales de televisión, ya sean pro izquierda, derecha, que no tengan afiliación política. Pero yo sí quiero atreverme a hablar sobre esto. Y con esto yo no quiero defender a nadie porque no se trata de eso. Se trata de justamente hablar con la verdad. Cuando yo hice el video haciéndole una crítica constructiva a Mr. Doctor, diciendo cómo yo creí que en un video donde él estaba hablando sobre las sectas, él se había burlado de no solamente el presidente de El Salvador, sino que de todo un país, porque se escuchó como que si él hubiera dicho que tenían a un dictador. Y él no es el único que piensa de esta manera. Aquí en Estados Unidos también se piensa de esa manera. ¿Pero por qué? ¿Por qué se piensa de esta manera? Bueno, simplemente porque el presidente de El Salvador cambió la Constitución. Es una de las razones. Y cambió la Constitución para poder, entre otras cosas, quedarse en el poder 5 años más. Porque antes solamente se permitía un término de 5 años. También ha hecho la prisión, si no me equivoco, más grande de El Salvador, no estoy seguro. Pero lo que vino a hacer es, ha encerrado a todas las personas que en algún momento le han hecho daño a la población salvadoreña. Y ahora la gente se está quejando que no hay derechos humanos. Y voy a repetir algo que ya he dicho antes. Esta gente que se queja del trato que se le está dando a los que están encerrados en esta cárcel salvadoreña, ¿dónde estaban ellos cuando el país de El Salvador en su momento era catalogado o fue catalogado como el más peligroso, como la capital de, ya saben qué, comienza con la letra C? ¿Dónde estaban estas personas cuando la gente de El Salvador no tenía paz, tranquilidad, donde estaban siendo hostigados, entre otras cosas? ¿Dónde estaban las voces reclamando por los derechos humanos, incluso antes de todo esto? Porque los gobiernos de El Salvador también estaban oprimiendo al país, estaban
quitándoles muchas cosas, también de forma económica. ¿Dónde estaban los derechos humanos? ¿Dónde estaban los derechos humanos o la gente que en este momento está diciendo los derechos humanos para la gente que está encarcelada en El Salvador durante la guerra civil o el conflicto armado, donde una vez más la gente es la que salió perjudicada en ese país, donde el país se volvió más pobre de lo que ya era? ¿Y saben quién tuvo gran responsabilidad por eso? No solamente fue el gobierno salvadoreño, sino que también los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos entrenó y también ayudó económicamente a El Salvador para supuestamente combatir el comunismo. Sin embargo, la gente que se benefició de esta ayuda la utilizó para fines que no son buenos. Y yo creo que así como los Estados Unidos, muchos americanos y el resto del mundo se está dando cuenta de lo que está pasando en El Salvador, en ese entonces, ¿cómo la gente no se iba a dar cuenta de lo que el gobierno salvadoreño le estaba haciendo a su pueblo? Es imposible no haberse dado cuenta. Y si no me creen, ahí están los libros, ahí están los documentos. No hay cómo ocultar las cosas que se hicieron, las barbaridades que se cometieron durante todo ese tiempo. No hay forma de ocultar todo lo que se vino después de ese conflicto armado, que pasaron 25, 30 años, donde El Salvador se vio sumido en lo más terrible, que todavía no se acaba de recuperar al 100%. Le falta muchísimo. Pero todavía se quieren justificar con los derechos humanos. ¿Y dónde estaban los derechos humanos de aquella gente salvadoreña que ya no está con nosotros? ¿Dónde están los derechos humanos de aquellas familias que sufrieron muchísimo? ¿Dónde están los derechos humanos de aquellas personas que tienen discapacidad en El Salvador? Y todavía no hay forma que la gente los acepte como son. Es muy fácil hablar de derechos humanos cuando no nos toca a nosotros. Pero ahora todos están hablando sobre derechos humanos. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué justamente hasta ahora y no hace 35 años? ¿Por qué no se habló sobre los derechos humanos a El Salvador hace 45 años o más? ¿Dónde estaban todas estas voces? Es increíble que nosotros nos subamos en el tren de los derechos humanos cuando sea conveniente o cuando es conveniente para nosotros. Y no pensemos en los demás. En otro video, yo también hablé sobre un caso que se destapó aquí en Estados Unidos. Y fue
sobre las atrocidades que se estaban cometiendo en contra de las personas con discapacidad en los años 70 y 80. Bueno, la realidad es que atrocidades contra las personas con discapacidad se han cometido desde siempre aquí en Estados Unidos. ¿Dónde está esa gente que está llenándose la boca por los derechos humanos? Ciertamente, esas personas con discapacidad vivían en condiciones peores de las que viven las personas en El Salvador. ¿Acaso alguien dijo algo? No. Y yo les aseguro que aquí en Estados Unidos hay personas que siguen viviendo en esas mismas condiciones a menor escala, pero siguen viviendo. Y nadie se entera. Nadie dice nada. ¿Por qué? Porque es muy conveniente. Porque a nadie le interesa. Aquí estamos hablando sobre la hipocresía de una sociedad. Como ya les he dicho, yo no estoy tratando de justificar a nadie. Ciertamente que el trato digno se le tiene que dar a todos, sin importar que estén en una prisión o no. Pero tampoco vamos a hacernos los ciegos y los sordos y decir que El Salvador no tiene una historia donde sus gobiernos, donde el país ha sufrido muchísimo a causa de estas personas que en este momento están encarceladas. No nos hagamos los desentendidos cuando los Estados Unidos ha contribuido en gran parte a que El Salvador esté en esta posición. Ahora, qué conveniente que Kristi Noem diga que El Salvador es nuestro aliado solamente porque le está ayudando a Trump, solamente porque este presidente le dio a Bukele $6 millones. Y si el presidente salvadoreño no hubiera aceptado eso, ¿qué creen que hubiera pasado? Lo mismo que ha pasado con los demás países como Canadá, como Groenlandia y como otros países a quien este presidente les ha tomado rabia. Eso es lo que hubiera pasado. Muchos todavía no se dan cuenta de la peligrosidad de ciertas personas. Pero poco a poco hay que alzar la voz para decir lo que está pasando y no callarnos. Porque entre más nosotros nos callemos, eso beneficia a los de allá arriba, a los que nos tienen bajo un yugo. Gracias por haberme escuchado. Voy a continuar hablando sobre esto una vez más y dándoles una pequeña clase de historia. No sé mucho, sé poco y hay cosas que no las puedo hablar o por obvias razones porque son muy fuertes. Pero de nueva cuenta, yo les invito a que lean más, a que no se crean todo lo que les dice la izquierda, lo que les dice la derecha, lo que les dice cualquier persona. Investiguen por ustedes mismos. Se darán cuenta que no todo es como se lo pintan.
Como un último ejemplo, yo quiero hablar sobre un caso donde los Estados Unidos también ha ayudado a otros países o a otros gobiernos, perdón, pero también esto ha propiciado a perjudicar a esos países. Hablemos de Chile, por ejemplo, donde Salvador Allende fue el presidente electo durante los años 60, si no estoy mal. Alguien me puede corregir. Y gracias a la intervención de Estados Unidos, gracias al apoyo de los Estados Unidos, alguien entró al poder, otra persona. ¿Y saben para qué? Para los intereses de los Estados Unidos. Pero ahí nadie habló sobre los derechos humanos. Tampoco, ¿verdad que no? Nadie habló sobre el pueblo chileno, de lo que estaban viviendo, ni nada. Todo sea por los intereses de los Estados Unidos y que estuvieran bien protegidos. Realmente, lo que ha hecho este país a través de los años no tiene nombre, no tiene palabra para describir la impotencia que alguien como yo siente al hablar de estas cosas. Pero bueno, hay gente que seguirá apoyando este tipo de conducta. Hay gente que siempre tratará de excusar a un país. Es que lo hicieron por esto, es que lo hicieron por lo otro. Nada tiene justificación por lo que ha hecho los Estados Unidos, ya sea para bien, pero realmente, aunque nosotros nos hayamos beneficiado, qué mal jugada. Hasta aquí dejo este video. Muchísimas gracias por haberme escuchado y denle un me gusta, comenten, siempre que sea con respeto, y hasta la próxima.